11:46 del viernes. Con el trabajo finalmente terminado, Nacho. Nomás quiero que sepas que hicimos todo lo que pudimos, pero te lo vamos a entregar con una calidad excelente, claro que sí. ¿Qué onda, Nacho? Ya terminamos el trabajo. Una paletita para refrescar. Una paletita para refrescar, papá. ¿Estás la puerta abierta, Ruso? No, está abierta. Pero bueno, Nacho, esto es solo para decirte que te queremos mucho. Adiós. Mira, yo estoy... Porfa, no nos repruebes, Nacho. Te queremos, Nacho. ¿De quién? Cori. Visita aquí. Hola, buenos días. Queremos hacer una entrevista a Alfredo Ramírez Bedoya. Si gustas preguntar aquí, sí, ahí sí gustan preguntar. Política y coordina a todos los coordinadores, también está en la planta alta. Allá es donde pueden encontrarse ustedes a a asesores o... Y ahorita no hay ningún diputado de estos. No estarán. Vinieron ayer y después de la sesión, antier también. Y no sé a dónde están. No, porque su chancla, Tal vez descansando en otras reuniones, porque de todos nuestros trabajos siguen, hay reuniones de las diferentes comisiones que tienen ellos, entonces se van a atender sus reuniones de comisión, porque aparte de ser diputados de un distrito, también son presidentes de una comisión. Hay varias comisiones que son una es asuntos electorales, otra es denme nombres de las comisiones, desarrollo rural. No se me saca es un video. O si quieres. Ok, ¿y usted es secretaria de qué diputado? Del diputado Eric Juárez Blanquet. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Helmi Aguirre. Okay. En su opinión, ¿qué se requiere para ser un buen diputado o diputada? Pues primeramente estar comprometidos con el bienestar hacia la sociedad. ¿Qué hace un diputado? Su primera y primordial función es legislar. ¿Cree usted que un diputado debe tener estudios universitarios, así como estudios de posgrado, y por qué? Bueno, es importante, pero no es un inconveniente para ser diputado, porque pueden rodearse de personas, asesores, que puedan encaminarlos si no tienen un estudio, pero sí es importante porque pues así tendrían más preparación. O sea que para usted es importante que un asesor tenga estudios y el diputado no, ¿o cómo? No, en cuanto al diputado, claro, los asesores pues es primordial que tengan estudios, porque si el diputado no los tiene, pues para eso van a estar las personas a su alrededor, que en su caso son los asesores que los van a ayudar para presentar iniciativas. Okay. ¿Cree usted que las políticas públicas son importantes en la labor legislativa y por qué? ¿Las políticas públicas? Sí. ¿Pero a qué te refieres? O sea que sí son importantes en el labor legislativo. Pues sí, porque van aunado, van encaminadas a un bienestar, a un sector que es la sociedad. Okay. ¿Cuál es su agenda en materia de derechos humanos, o sea, del diputado? ¿Agenda como tal? Sí. Lo que pasa que se dividen por comisiones. O sea, eso a lo mejor se lo tendrías o podrían abundar más a los diputados que integran esa comisión de derechos humanos.
Cada diputado integra una comisión. Entonces, ¿este diputado de qué misión? Mi jefe está en las comisiones, preside la de puntos constitucionales. Es integrante de la comisión de migración, y la otra es un comité de administración y control. Ok. O sea, ¿no cree que importe mucho los derechos humanos en la inmigración? O sea, ¿no crees que toque esos temas? Sí, no dudo que los toque, pero o sea, tu pregunta fue cuál era La materia, la agenda, la de agenda, derechos humanos. Ajá. Por eso me refiero que, o sea, más detallado podría explicártelo, dártelo, El diputado en sí. o el diputado en sí, o la comisión, los diputados que integran esa comisión de derechos humanos. Okay. O sea, sí, no dudo que mi jefe aplique estas materias en cuanto a su trabajo, pero así como tal una agenda destinada o descrita, pues no, al menos yo no tengo conocimiento. Ok. ¿Cuáles se consideran que han sido sus mayores logros del diputado? Sus logros. Mira, en cuanto a materia, tiene varias iniciativas presentadas, que en esa parte sí, tanto él o su asesora te podrían abundar en información. Yo sé que tiene muchísimas iniciativas presentadas, algunas ya en mesas de trabajo y con temas sobresalientes en beneficio de la sociedad. O la otra parte sería que yo tengo conocimiento, que es en su distrito, en lo que apoya él en gestiones médicas. Okay. Y la última pregunta, ¿la contraseña? ¿A qué cree que se deba la mala reputación de los diputados en la actualidad? Uy. ¿A qué se debe? Híjoles. Esta parte a lo mejor la contesto como personal, no, sí, como trabajadora. Sí, sí, está perfecto. O a lo mejor una combinación, porque de alguna manera sé cómo trabajan y no estoy hablando de mi jefe. Creo que es una falta primero de compromiso, porque se les olvida o pierden ya cuando entran al cargo, pierden como, podría decirse, el piso. ¿Interés? Pues no el interés, porque, o sea, continúan en una línea de que ahorita tengo un cargo político y ya vamos viendo hacia dónde vamos, pero ya se olvidan de esa parte. O sea, van a ver a dónde más van a escalar, pero se olvidan de que iniciaron o de que se deben a la gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Por nada, chicos. Somos del Tecnológico de Monterrey, venimos a una encuesta, unas preguntas. Sí. ¿Cuál es su nombre y qué hace? Soy Roberto Torres Guillén, soy el secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente. En su opinión, ¿qué se requiere para ser un buen diputado o diputada? En primer lugar, el compromiso con la sociedad para poder atender las demandas que se tienen, ¿sí? Ser honesto y pues tener todos los principios que caracterizan a un ser humano en cuanto a compartir y defender a los semejantes. ¿Qué hace un buen diputado? Un buen diputado, su función fundamental es legislar, ¿sí? Y debe legislar sin importar el costo político que ello implique. O sea, debe de legislar buscando siempre lograr el beneficio para la gente que representa. ¿Cree usted que un diputado o una diputada debe tener estudios universitarios así como estudios de posgrado? No necesariamente. ¿No? ¿Por qué? Porque si bien la preparación es importante, más que la preparación, atrás de eso está el compromiso por hacer bien las cosas y por lograr los objetivos, que es legislar
legislar en favor de la sociedad. ¿Cree usted que las políticas públicas son importantes en la labor legislativa? Definitivamente. Sí, Sí. ¿por qué? Porque las políticas públicas marcan el campo, ¿sí?, donde se va a legislar. Y un buen diputado debe de legislar precisamente alineándose con las políticas públicas para poder lograr que lo que él propone, ¿sí?, esté considerado ahí. ¿Cuál es su agenda en materia de derechos humanos? Bueno, el propósito fundamental de la comisión que representa la diputada Mayela es medio ambiente. Dentro del medio ambiente se involucran muchos derechos humanos. Si hablamos de contaminación de ríos o de agua en general, ¿sí?, es un derecho humano el tener acceso a un agua de calidad. Si hablamos de medio ambiente, ¿sí?, Michoacán curiosamente es el primer productor de aguacate a nivel mundial, primer productor de durazno a nivel nacional, limón mexicano, de berries, de jitomate, y es primer productor de enfermos de cáncer y primer productor de enfermos con problemas renales. Y todo eso es consecuencia de un uso inadecuado de agroquímicos. Entonces, dentro de la protección del medio ambiente están los derechos de la sociedad para contar con buena salud. ¿Cuál es su agenda en materia de cultura? Por los objetivos de la comisión no existe una agenda como tal. Sin embargo, en todas las reformas, y de hecho ayer se aprobó por los diputados una nueva ley ambiental que propuso el Ejecutivo, está considerada la educación de la sociedad como una parte fundamental para combatir los problemas de contaminación, para evitar la generación de basura. Disculpe, dentro de su trabajo legislativo, ¿cuáles considera que han sido los mayores logros de su diputado o diputada? Precisamente una ley que ayer aprobó la comisión, esta ley se firmó ayer, va a pasar al pleno para su aprobación, su análisis y aprobación. Además quiero darles el título completo de la ley. Lo tenemos aquí. Es Ley Ambiental y de Desarrollo Sustentable para el Estado de Michoacán. ¿Sí? Esa es una. Y el otro es un paquete con varias iniciativas, varias reformas, ¿sí?, a diversas leyes, como son, aquí las tenemos, la Ley para Prevención y Gestión Integral de Residuos en el Estado de Michoacán, Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Michoacán, ¿sí?, Ley de Responsabilidad Ambiental, Ley de Cambio Climático, y la Ley de Desarrollo Forestal y del Código Penal. Quiero mencionarles que en este paquete, ¿sí?, se está subiendo al grado de delito el cambio de uso de suelo sin contar con autorización. ¿Sí? Es preocupante que el Estado de Michoacán pierda cerca de, no tengo una cifra exacta, pero son más de 50,000 hectáreas anuales de bosque para establecer cultivos como el aguacate, zarzamoras, arándanos, frambuesas. Y por último, como sabe, pues hay bastantes diputados que no tienen buena reputación. ¿Usted por qué cree que se deba esa mala reputación? Porque, por dos razones. Anteponen principios de partido y anteponen principios personales a su compromiso con la sociedad. No son honestos consigo mismos. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Éxito. Pero antes tantito videíto, porque
Es un lugar bastante chulo, bastante bonito, acogedor. Son ecológicos. Se preocupan por el medio ambiente. Perfecto. Y por si preguntan dónde están los otros dos caballeros, Sabemos que esto contamina mucho. Deberían de quedar algo más, ¿no? Para que no contamine. si preguntan dónde están los demás caballeros, decidimos separarnos para poder cumplir con el proyecto. ¿Dónde están? Nacho, por favor, aceptamos este proyecto, te queremos. Nacho, porfa, estamos haciendo hasta lo imposible, ya nos salamos 2 clases y vamos por la tercera. Por favor. Recording, o sea, grabando en English. Vamos acá por el ataque. Me distraje almorzando. Buenos días. Buenos días. Estamos buscando los asesores de los diputados. Vamos a ver si se encuentra alguno aquí. Pues no sé sobre qué quieras. Queremos hacer una entrevista escolar. Pues igual aquí la licenciada te puede auxiliar porque las otras personalidades no están aquí. Sí, cada diputado. Buenos días, para empezar, ¿nos puede decir a la cámara su nombre y de qué se encarga? Sí. Hola, yo soy Margarita González Aguirre, colaboro como asesora, estoy aquí en la presidencia de la mesa directiva colaborando con el presidente en turno, el diputado Antonio de Jesús Madrid Estrada. Perfecto. En su opinión, ¿qué se requiere para ser un buen diputado? Bueno, un buen diputado tiene que ser un hombre con mucha formación, con mucha capacidad moral y política, tiene que tener conocimiento pleno de sus obligaciones y facultades que va a tener en el momento de hacer esta representación popular, ¿verdad? Tiene que conocer definitivamente las leyes. Las leyes, ¿por qué? Porque son el marco normativo para poder llevar a cabo sus buenas funciones, como son lo de legislar, reformar leyes, derogar leyes, proponer iniciativas de ley, todas que vayan en beneficio lógico de la comunidad. O sea, se podría decir que un buen diputado sabe muy bien cómo están construidas las leyes. Bueno, él, como todo diputado, tiene una capacitación previa, pero muchas veces es muy importante que él pueda legislar de acuerdo a la comisión que le corresponde en beneficio de la sociedad. ¿Para qué vamos a crear una ley que no le va a ser de utilidad a la sociedad? Entonces, este hombre debe de ser, hombre o mujer, diputado o diputada, una persona comprometido, responsable, que tenga mucha cultura de la transparencia incluso, para que haga rendición de sus funciones en la misma. Okay. ¿Qué hace un diputado? Un diputado, de acuerdo a la ley orgánica de procedimientos del Congreso del Estado, tiene facultades expresamente señaladas, no solamente en lo que es la Constitución del Estado, sino expresamente en la ley orgánica. Allí él dice, para empezar, que representa a la población que lo eligió, ¿verdad? Pero en este caso tiene la facultad primordial de elaborar, analizar, aprobar leyes, porque tiene la facultad de la iniciativa, de poder elaborar las iniciativas, ¿sí? También tiene un poder de gestoría, porque él puede ir a tocar las políticas, las puertas de los gobiernos en turno para ir a gestionar las diversas necesidades de la población. Él puede también representar al Congreso en ciertas actividades protocolarias fuera y dentro de lo que son el Congreso, pero también tiene la oportunidad de ser presidente de una comisión legislativa. Tenemos 28 comisiones legislativas, pero puede ser a su vez miembro de otras 2. No puede ser más de 3 comisiones. Entonces, entre esas, ¿verdad? ¿Cree usted que un diputado debe tener estudios universitarios, así como estudios de posgrado, y por qué? No es ninguna obligación, pero deberíamos de tener esa formación profesional, definitivamente. Sería lo más óptimo, lo más ideal, que los diputados y diputadas del Congreso tengan una formación académica básica y profesional, pero
conozco personas que tienen mucha preparación profesional aquí, que son miembros de esta Cámara, es la 74ª legislatura en este momento, y hay muchas personas con mucha formación profesional, pero si no la tuvieran, hemos visto que las personas con que sean comprometidas y que aprendan, en este caso, sus funciones, sería también cuando menos suficiente, ¿verdad? Pero preferentemente la formación profesional y académica sería fundamental para el mejor desempeño, ¿verdad?, de sus funciones. ¿Cree usted que las políticas públicas son importantes en la labor legislativa y por qué? Sí, tú sabes bien, una política pública puede ser un programa de gobierno federal, estatal, municipal, que tiene que ser quizás identificada con la educación. La educación hay un programa nacional de educación, pero también aquí tenemos un presidente de la Comisión de Educación, y sí tiene mucho que ver con las políticas públicas. ¿Por qué? Porque el presidente de la Comisión de Educación tiene que legislar en esa materia. Entonces, las políticas públicas pueden ser también programa de becas, programas de estímulos a la juventud para que puedan tener encuentros académicos y él pueda impulsar esa política para que sus jóvenes se acerquen al conocimiento. Entonces, definitivamente el presidente de una comisión legislativa, que son los diputados, tienen mucho que ver sus comisiones con las políticas públicas que el gobierno en este caso aprueba, ¿verdad? Okay. Y para terminar, en su opinión personal, ¿a qué cree que se deba la mala reputación de los diputados en la actualidad? Sí, la opinión pública es muy importante. ¿Y la opinión pública quién la maneja? La manejan los medios informativos, la ciudadanía en general, que son los que califican la actuación del representante popular, en este caso los señores diputados. Tiene mucho que ver con la rendición de cuentas, tiene mucho que ver con la transparencia no solamente de sus actividades que tienen que ver con la comisión o en este caso como diputado, pero la opinión pública está tan al pendiente que el comportamiento mismo del diputado, que es muy delicado, pues genera de inmediato pues un problema social. Entonces, la capacidad moral, ética en las funciones del diputado son fundamentales. La corrupción, ya ve usted, es un tema de todos los días. Entonces, mucha gente dice o pueden decir que están muy corrompidos en esa diputación o en esa legislatura. Y realmente sí es muy importante que un buen diputado haga funciones del deber ser. ¿Con qué? Identificado con las responsabilidades que ellos llevan a cabo. Entonces, la opinión pública hay que estar atenta a ella. ¿Para qué? Para que modifiquemos nuestra actuación, para que enmendemos nuestra actuación y que la gente que ha confiado en nosotros, en este caso a los señores diputados, a la legislatura, pues hagan precisamente lo que deben de hacer, sus funciones, con responsabilidad y compromiso. Entonces, yo creo que es muy sensible todos los diputados con el tema del escándalo, con el tema de la crítica. Entonces, mejor que recibamos el reconocimiento social, ¿no? Sí. Eso es lo ideal, que recibamos el reconocimiento social. ¿Por qué? Porque el buen trabajo y desempeño del diputado. Muchas gracias. Al contrario. Para estaba etiquetado 33,000 millones de pesos para el siguiente ejercicio, que era el 2010. Habíamos firmado un convenio de productividad para poder sanear financieramente el organismo con vigencia. Buenos días, estamos con la asesora. La licenciada Ivonne Juárez. Del diputado Sergio Báez. Bueno, la primera pregunta.
En su opinión, ¿qué se requiere para ser un buen diputado o diputada? Como sabemos perfectamente, los puestos de elección popular efectivamente pues deben de ser eso. Deben de ser diputados que se acerquen a la ciudadanía, que trabajen de la mano con ellos, que sepan de sus necesidades, y yo creo que eso los haría hacer un buen trabajo como legisladores. ¿Qué hace un diputado o diputada? La obligación primordial de los diputados precisamente es hacer iniciativas de ley, reformas a la ley, así como precisamente también iniciar nuevas leyes que sean en beneficio de la sociedad o de la ciudadanía. Ese es el trabajo principal. Sin embargo, tienen muchos otros factores que también ellos llevan a cabo, como son las comisiones. Normalmente son integrantes los diputados de 3 comisiones, tienen que estar al pendiente de las comisiones que les corresponden. En este caso, el diputado Sergio Báez es integrante de la comisión él preside la comisión de migración, por lo tanto tiene que estar al pendiente de todos los temas de los migrantes. Está también en la comisión, integra la comisión de comunicaciones y transportes, integra la comisión de fortalecimiento municipal y límites territoriales. Entonces es bien cierto que tiene que saber prácticamente todos los temas, pero primordialmente de esas 3 comisiones tiene que estar al pendiente de todo lo que esté pasando en su entorno. ¿Cree usted que un diputado o diputada debe tener estudios universitarios, así como estudios de posgrado, y por qué? Híjole, pues sí, totalmente. La preparación es lo más importante. Aquí hemos visto, lamentablemente, que en pleno no saben a veces leer, no saben leer una iniciativa, o no saben tomar la postura adecuada, precisamente pues porque hacen falta preparación. Yo creo que es parte de la diferencia que debe de haber entre un diputado que se elige por elección popular o por votos y que no tenga la preparación adecuada. ¿Cree usted que las políticas públicas son importantes en la labor legislativa, y por qué? Sí, las políticas públicas toman una parte importante dentro de la sociedad, pues porque precisamente son las que nos van a ayudar para generar las consecuencias que se necesitan de la problemática social. ¿Cuál es su agenda en materia de derechos humanos? En realidad el diputado ha manejado la agenda completa prácticamente a nivel federal. La que están manejando a nivel federal la están bajando al Estado, entre muchos otros temas que obviamente conciernen nada más al Estado, pero bueno, lo más trascendente es la austeridad republicana, la deuda que tiene el Estado, el combate a la corrupción y la impunidad, en el cuidado del medio ambiente, pues obviamente reforestar. Ha sido una tarea importante que han estado haciendo últimamente desde mi partido y los diputados integrantes de la fracción. Entonces han estado reforestando mucho, han estado armando por ahí el tema del colibrí, estaban haciendo como una parte donde ellos podían estaban muy inmersos en la parte de hacerle como una casa colibrí o algo así, no recuerdo bien, pero bueno, en materia de medio ambiente él estaba muy al pendiente de los temas relevantes. ¿Y cuál es su agenda en materia de cultura? En materia de cultura, pues bueno, prácticamente también llevar a cabo lo que hacer importante los temas importantes de Michoacán, por ejemplo, no sé, estar al pendiente del turismo, estar al pendiente de los... Pues la verdad es que en estos momentos no recuerdo mucho el tema de cultura, pero bueno. Dentro de su trabajo legislativo, ¿cuáles considera que han sido sus mayores logros? El diputado ha tenido varias iniciativas, varias participaciones en este primer año que lleva como legislador.
uno de los cuales ha sido una iniciativa que es para regular los partidos políticos. Está en estudio de la comisión, todavía no se ha dictaminado, pero bueno, que hay temas por ahí en donde hay que reglamentar muchos detalles que luego los partidos políticos están como muy sueltos, pero en general tiene muy buenas iniciativas, tiene muy buenas ideas que creo que le servirían mucho a la sociedad. La última pregunta, ¿a qué cree que se deba la mala reputación de algunos diputados en la actualidad? Pues yo creo que primero a la falta de preparación, yo creo que ese es uno de los factores importantes. Alguien que a lo mejor no ha tenido algún puesto o que le dan un puesto tan importante como este, tal vez le cueste trabajo, no sé, ¿no? Mantener el piso. Y entonces eso hace que muchos se conviertan a veces en déspotas o prepotentes. La verdad es que yo no tengo mucho aquí en el Congreso, tendré algunas 2 legislaturas, pero en esta legislatura encuentro a los diputados muy a pie, o sea, ellos están muy conscientes del trabajo que están realizando. Obviamente pues hay quienes no son así, hay quienes sí se les ha subido un poquito, pero en general los diputados son muy humanos en esta legislatura. O sea, ¿qué les pasa a los que no? Pues bueno, yo creo eso primero, falta de preparación, no tener de alguna manera también buenos asesores que les digan, diputado, pues la cosa es por acá, no sé, ¿no? Ciertas situaciones que les puedan servir a ellos para que mantengan, porque sabemos que este es un trabajo que son 3 años solamente, es un puesto que los ciudadanos normalmente los ponen, a menos de los que son los que les denominan pluris, que ya no son pues plurinominales, pero los que eran diputados de representación proporcional. Y pues no sé. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Suerte. Algunos servicios profesionales, cuando en realidad es un trabajo subordinado que se está realizando. Alguien tiene un horario determinado, va a las instalaciones de la empresa o institución, tiene un jefe, un horario, etcétera. Todo lo que va para un trabajo. Pásanos, Nacho, estamos haciendo hasta lo imposible, por favor. Bueno, para iniciar queremos saber cuál es su nombre y a usted de qué se encarga. Sí, soy el doctor Francisco Tello Ocaña, médico de profesión y abogado, a sus órdenes, secretario técnico de la diputada Teresa López Hernández, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Muchas gracias. En su opinión, ¿qué se requiere para ser un buen diputado? Pues se requiere en primer lugar compromiso ante las causas más notables y más nobles de la sociedad, con la finalidad de poder apoyar estas causas nobles. Es más que nada el compromiso ante la sociedad. ¿Qué hace un diputado? Un diputado, aparte de hacer gestiones, hace leyes, reforma, hace posicionamientos, exhortos en este tipo de sentido, y es un representante, a final de cuentas, de un sector de la población. ¿Cree usted que un diputado debe tener estudios universitarios, así como estudios de posgrado? Esta es una pregunta muy importante. Se habla de la profesionalización de los servidores públicos, pero no tenemos que dejar a un lado la cuestión de la inclusión. En dado momento que se diera la profesionalización, dejaremos sin una oportunidad a todas aquellas personas que pretendan ser representantes en ese sentido. O sea que no. Yo creo que no en estos momentos, no, porque estaríamos violentando, discriminando y excluyendo a una parte de la sociedad. ¿Cree usted que las políticas públicas son importantes en la labor legislativa? ¿Perdón? ¿Cree usted que las políticas públicas son importantes en la labor legislativa? Claro que sí. Todas esas políticas públicas de la agenda nacional, de la agenda local prácticamente, son para ayudar y apoyar sobre todo
desarrollar a los grupos más vulnerables y sobre todo a los grupos masivos. En ese sentido, entonces es importante no dejarlas a un lado. ¿Cuál es la agenda de la diputada en materia de derechos humanos? La diputada, como presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se ha preocupado y ocupado en todo momento de estar trabajando en lo que son proteger los derechos laborales en ese sentido, y no olvidemos que al final de cuentas un derecho laboral que es algo prioritario, que todo ciudadano tenga un trabajo digno y bien pagado, bien remunerado. Prácticamente estamos hablando de un derecho al trabajo. En este sentido, la diputada se ha preocupado, como repito, y en los hechos se ha visto en el sentido, en las iniciativas y en los exhortos que ha pronunciado en la tribuna del Congreso del Estado de Michoacán. ¿Y cuál es su agenda en materia de cultura? La agenda de cultura pues, prácticamente es en la cuestión del desarrollo de todas las habilidades y de todos los sectores desde el punto de vista cultural, de algunos, sobre todo en la cuestión de educación, en la cuestión de escuelas en ese sentido. Dentro de su trabajo legislativo, ¿cuáles consideras que han sido sus mayores logros? Claro, sus mayores logros en ese sentido es cabildear lo que es la mal llamada reforma educativa, que en el Congreso de la Unión se votó, se autorizó, se pasó al Senado y se pasó a las diferentes legislaturas locales, entre ellas este Congreso de Michoacán, y ella fue una de las gestoras importantes para votar a favor de esta mal reforma y echarla abajo en ese sentido, entre otras situaciones. Ahorita le exhorto al Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán a través de los servicios de salud de Michoacán para evitar el mal cobro de los sanitarios y sobre todo que cuenten con el buen servicio en cuanto a medidas de seguridad para pacientes, para usuarios con discapacidad, que cuenten sobre todo también con los insumos suficientes. Es un exhorto de la diputada Teresa López. En su opinión personal, ¿a qué cree que se deba la mala reputación de los diputados? Indudablemente es un mal concepto que tienen de los diputados en ese sentido, que se lo han ganado a pulso, pero quiero decirles con mucha puntualidad, con mucha certeza y con todo el convencimiento que al menos los diputados emanados por el partido Morena, donde nuestro líder es el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, traen otra dinámica muy diferente para cambiar la percepción de la sociedad. Los diputados emanados por el partido Morena han estado comprometidos en todo momento para atender las necesidades más precarias de los grupos, sobre todo más vulnerables de la sociedad. Sí, comparto esa situación, pero quiero decirles y repito que los diputados de Morena están muy comprometidos para cambiar esta percepción de la sociedad. ¿Pero a qué cree que se deba esta mala percepción de la sociedad? Pues indudablemente a las malas prácticas de corrupción, de clientelismo en ese sentido por parte de otros partidos políticos que se lo han ganado a pulso, y desafortunadamente la sociedad pues tiene una opinión generalizada de los diputados de una mala reputación, pero más que nada por las prácticas de corrupción y de las malas gestiones por parte de otros partidos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego nos encontramos con Adriana Hernández, diputada local. Bueno, en su opinión, ¿qué se requiere para ser un buen diputado o diputada? Bueno, yo creo que en primer lugar debe haber vocación de servicio. Ver solamente el tema como un empleo creo que no es bueno. Debe haber una identificación con la ciudadanía a la que se representa y debe haber una vocación grande de servicio para poder trabajar de manera coordinada con la sociedad y con el gobierno. ¿Qué hace una diputada? Bueno, en este caso los diputados, de acuerdo a la Constitución, hacemos leyes o modificamos leyes para que haya un buen funcionamiento en la sociedad, en este caso del Estado. Y aunque la ley no lo dice, pero también es una usanza natural que gestionamos
obras, gestionamos temas de salud, gestionamos algunas otras cosas para mejorar la calidad de vida de la gente que representamos. ¿Usted cree que un diputado debe tener estudios universitarios, así como estudios de posgrado? No, para mí no sería obligatorio, pero preferentemente creo que sería bueno, dado que se trabaja para modificar las leyes. Aunque hay asesores que trabajan ayudando a cada uno de los diputados, pero se supondría que sí deberíamos tener un nivel académico pues considerable, ya que nosotros estamos trabajando con la Constitución, en este caso la Constitución del Estado, la Constitución Federal y también con algunas otras leyes. Y claro que eso se facilita más si tenemos un grado de estudios. Pero repito lo que dije hace un momento, hay una parte muy importante que puede ser que haya alguien muy estudiado pero que no tenga una identificación con la ciudadanía, con las causas sociales y no sirva de mucho que tenga tanto estudio. ¿Cree usted que las políticas públicas son importantes en la labor legislativa y por qué? Sí, por supuesto que sí, porque el trabajo legislativo es un enlace, como el nombre lo dice, del trabajo que se hace en el Congreso, pero también trabajamos muy de cerca con los 3 niveles de gobierno, que es el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, precisamente para realizar esas leyes. Y en el caso de adecuadas políticas públicas, nosotros también somos observadores de que las haya y de que si las hay se cumplan de manera correcta, y si no, también tenemos esa facultad para estar llamando a los diferentes gobiernos a que se cumplan y a que las haya. ¿Cuál es su agenda en materia de derechos humanos? Bueno, mi agenda se ha enfocado mucho en presentar iniciativas en favor de los grupos vulnerables, que van de la mano, en mi opinión, con los derechos humanos. Por ejemplo, presenté una iniciativa de manera conjunta con grupos de asociaciones civiles de sordomudos y de invidentes, pero sobre todo de sordomudos, para que en algunas dependencias estatales y municipales donde ellos vayan a hacer algún trámite pueda haber traductores en lenguaje de señas. Porque, ¿qué pasa si alguien que está estudiando en un telebachillerato no escolarizado, que es especial para personas con discapacidad, y quiere ir a la SEP a conseguir un certificado, pero no lo entienden? Tiene que pagar a un traductor o a un intérprete para que lo acompañe y para que les entiendan y le puedan entregar su documento. No tienen el recurso, no conocen a una persona que les pueda ayudar y eso les genera un problema. Entonces yo presenté una iniciativa para que haya traductores en lenguaje de señas en las principales dependencias estatales y municipales para que puedan atender a estas personas. Y ahí estamos hablando de defender un derecho humano básico que ellos tienen. ¿Y cuál es su agenda a nivel? ¿Cómo era? Bueno, directamente por cultura podemos entender muchas cosas. Por ejemplo, acabo de presentar una iniciativa ahorita que estamos en el mes del cáncer para que los días 19 de cada mes, bueno, primero sí saben que el día 19 de octubre de cada año se recuerda la lucha contra el cáncer de mama. Lo que yo solicité es que no sea un día 19 de cada año, sino que sea el día 19 de cada mes, que nos estén recordando, que estemos recordando que tenemos que cuidarnos para evitar que nos dé cáncer. Esta iniciativa, que podríamos decir que es de salud, tiene que ver con una cultura también del cuidado, de la prevención, de la protección, de la atención, y la dictaminaron justamente la Comisión de Cultura y la Comisión de Salud. Dentro de su trabajo legislativo, ¿cuáles considera que han sido sus mayores logros? Bueno, son varios. Uno es la aprobación de esta iniciativa. Otra, he sido afortunada de que me han aprobado varias reformas de ley. Y además de las reformas de ley que pues he presentado de diversas materias, no solamente en esta legislatura, sino tuve la fortuna de ser legisladora en la legislatura anterior, pudimos lograr, por ejemplo, modificar la ley para los derechos de niñas, niños y adolescentes, para la no violencia en contra de la mujer, para evitar el bullying, para proteger los derechos de los adultos mayores y que no sean pues causa o que no sean víctimas
de violencia patrimonial, que le quiten sus cosas, que los corran de su casa, que los golpeen y que puedan tener esa protección. Pero también de manera particular, no legislativa, pero sí de representación de la región por la que yo fui diputada o soy diputada, es ayudar con muchas gestiones para escuelas de escasos recursos que puedan tener una infraestructura decorosa para que los niños puedan asistir a las escuelas, y también el hecho que hemos logrado que la gente participe en la gestión de diferentes obras de bienestar para su comunidad, pero no con las cosas regaladas. Hemos logrado entender que tenemos que ponernos de acuerdo, trabajar en equipo todos, que también a ellos tienen que poner una parte, si es con recursos, si es con material o si es con mano de obra, pero que tenemos que trabajar de la mano porque los funcionarios públicos, o en este caso los diputados, no podemos hacer las cosas solos. Y ya para finalizar, ¿a qué cree que se deba la mala reputación de los diputados en la actualidad? Pues al mal actuar de muchos. Yo presenté una iniciativa en la legislatura pasada que desafortunadamente quedó en la congeladora, donde pedía que se nos calificara, porque seguramente ustedes como jóvenes lo que ven en las noticias es que los diputados no trabajamos, que vamos a levantar el dedo una sola vez, que nos peleamos porque ven en la Cámara Federal que hay pleitos, que se suben a gritar muchas cosas, y esa es la imagen que hay de un diputado. Yo les puedo decir que he conocido diputados que efectivamente nunca trabajan, que nunca jamás vuelven a sus distritos con la gente que votó por ellos y que solamente van los días de sesión, pero también he conocido diputados que trabajan mucho, mujeres diputadas que incluso dejan a sus hijos, dejan a su familia por atender su trabajo y por cumplir, y que en este caso sí se tendría que hacer una evaluación no solamente de los días que van a sesión. En mi caso, yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de ser al mismo tiempo diputada y representar un distrito, de presidir el órgano político del Congreso, de integrar comisiones y además de cumplir pues con algunas otras actividades, y todas las he podido hacer. Entonces, sí creo que se debe a que hay algunos que no actúan bien porque no son responsables, hay algunos que jamás regresan a sus distritos y eso también causa una mala impresión, y hay quienes no les gusta trabajar. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, aquí nos encontramos con Ernesto Núñez Aguilar, diputado local por el Partido Verde Ecologista de México y presidente del Partido Verde Ecologista de México aquí en Michoacán. Perfecto. En su opinión, ¿qué se requiere para ser un buen diputado? Yo creo que algo elemental es la vocación de servicio, el realmente querer hacer algo por los demás, el que te interese en tomar decisiones en favor de la ciudadanía y también tener capacidad para saber cuáles son las circunstancias o las políticas públicas que se requiere en determinado momento. ¿Qué hace un diputado? Hacemos leyes, derogamos leyes, reformamos leyes. También un tema elemental es la designación de algunos funcionarios o de algunos magistrados, de algunos organismos descentralizados. También un tema fundamental es la aprobación del presupuesto del Estado, que es una de las principales tareas. Y bueno, también por supuesto la gestión en favor de los municipios o de algunos ciudadanos en particular. ¿Cree usted que un diputado debe tener estudios universitarios, así como estudios de posgrado? Me parece elemental. Desafortunadamente, constitucionalmente no se ha podido poner este requisito porque se considera que dejan desventajas a otros y que luego limita a algunos sectores, pero sí me parece que es fundamental. Los tiempos han cambiado. Quizá en algún momento de México pues, no había la gente con la preparación académica, hoy hay muchísima gente con una preparación increíble, los jóvenes vienen con un empuje tremendo, entonces me parece que tenemos que empezar a buscar estas herramientas donde pues, llegue cada vez los más preparados, entonces me parece fundamental, pero ya no me aspiraría tanto a un posgrado, ya con que tuvieran licenciatura, por lo menos todos, yo creo que sería un gran avance. ¿Cree usted que las políticas públicas son importantes en la labor legislativa y por qué? Sí, por supuesto. Las políticas públicas tienen una gran relevancia porque son de impacto para toda la ciudadanía. Entonces, es fundamental tanto las que emite el Ejecutivo como las que emitimos desde el Congreso del Estado con la creación de nuevas instituciones. Son fundamentales que las cuidemos, que veamos el impacto y que veamos que no se contrapongan con los intereses de los ciudadanos.
¿Cuál es su agenda en materia de derechos humanos? Hemos trabajado mucho desde que fui diputado federal, la anterior legislatura como diputado local y actualmente otra vez como diputado local en los temas de los grupos vulnerables, de las personas adultos mayores, de las personas con discapacidad, de la niñez y de las mujeres, que son grupos que yo creo que le seguimos debiendo bastante como sociedad. ¿Y cuál es su agenda en materia de cultura? Ahí quizá no hemos participado tanto, porque ahí me parece que más que un tema de leyes es un tema de presupuestos. Yo ahí más bien hemos tratado de exhortar siempre al Ejecutivo del Estado a que los temas como el de la cultura, los temas como el tema del medio ambiente, el tema también de tecnología, ciencia y tecnología me parecen fundamentales, pero creo que siempre quedan como de membrete. Entonces ahí se que requiere más que más leyes, que pueden perfeccionarse, ¿por qué no? Pero más que más leyes se requiere un tema de presupuesto. Dentro de su trabajo legislativo, ¿cuáles consideras que han sido tus mayores logros? Hemos tenido logros importantes. La legislatura, cuando fui diputado federal, logramos ser el octavo en productividad de 500 diputados. Parece fácil, pero se requiere un gran esfuerzo, como dice el comercial. Como diputado local, la legislatura pasada fui el más productivo, presenté más de 90 leyes. De ellas se aprobaron más del 55%, que ahora tienen beneficio o impacto en los michoacanos. Y en esta legislatura de este primer año también logré ser el diputado más productivo. Hemos presentado desde iniciativas de leyes completas, hasta algunas que modifican incluso algunas palabras, pero que tienen trascendencia importante en los michoacanos. Y por último, ¿a qué cree que se deba la mala reputación de los diputados en la actualidad? Me parece que ha habido abusos, me parece que ha habido también arrogancia, soberbia por parte de muchos actores políticos, no solamente de los diputados, sino de la clase política en general, de los mismos partidos políticos, y esto genera coraje y frustración en la ciudadanía con toda la razón del mundo, pero me parece que es a ello. Yo conozco diputados que vienen de un origen humilde y que crees que van a tener una vocación de servicio más genuina, pero luego son los que se les olvida de dónde vienen y se les olvida su electorado. Creo que eso es lo que genera ese desánimo en la ciudadanía. Es todo. Muchas gracias.